Radio MAC, transmitiendo desde el Salón Dorado Horacito Rodríguez Larreta del Círculo Salvavidas, ubicado en el barrio carenciado de Palermo. Estamos en línea con el amigo Nacho Ramírez, sociólogo, pero persona seria, digamos, pese a todo, director de posgrado de Opinión Pública y Comunicación Política de Flaxo. Sociólogo, pero ha hecho muchas cosas útiles. Nos dijo su esposa que un día cambió un cuerito en una canilla, ha paseado a la mascota. Hay un montón de cosas que ha hecho útiles. No nos dejemos llevar solamente por el oficio de sociólogo. No hay evidencia material de todo eso que usted afirma. ¿Cómo le va, señor Nacho Ramírez? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero desmentir haber hecho algo útil. Para eso uno se prepara toda la vida, ¿no? Fake news. Pero sí, me pareció bien la observación que sociología y seriedad son géneros incompatibles. No, absolutamente. No, y si hubieras hecho algo útil, lo hubiera detectado. No estaría conversando con ustedes. Exacto, primera cosa. Básicamente. ¿Cómo anda? Bueno, gracias por atendernos. Una vez que viniste a la cena de la MAC, nos habías dicho una cosa interesante que era frente al asombro del kirchnerista psiquiátrico, digamos, que decía, ¿cómo puede ser que lo voten, lo sigan votando, sí. Lo sigan votando después de lo que pasó? Y vos lo que decías es que hay un voto duro al que Macri le cumplió, digamos, al que Cambiemos le cumplió, que es, se fue la yegua, te saqué a la yegua del mapa. Y esa promesa, la verdad, la cumplió de rajatabla, el resto no, pero con eso más o menos va tirando. ¿Eso te parece que sigue siendo el gran asset para esa minoría intensa? Sí, en algún sentido Cambiemos no le ha ofrecido a su electorado soluciones, pero sí le ha dado identidad. Es decir, soluciones materiales, entre comillas, no logró satisfacer o corresponder esa expectativa, pero sí ha convalidado cierta sed de identidad, ciertas pulsiones ideológicas que tenía el electorado antiperonista en la Argentina. Me parece que Cambiemos en ese sentido, y eso explica su vigencia, pese al desempeño de la economía e incluso a una gestión que la verdad no ha lucido. Pese a eso, la vigencia electoral y política Cambiemos me parece que se explica por la tarea sociológica que cumple, que es darle representación política a ese voto antiperonista, que históricamente estoy simplificando obviamente, pero que estuvo representado de manera más acomplejada y neurótica por el radicalismo. Claro. Es decir, Cambiemos se parece más a su electorado, pero eso... hay muchísima evidencia, como decían ustedes, evidencia empírica, es decir, cuando uno investiga un poco las características ideológicas, las orientaciones, los valores, los drivers, las motivaciones por las que se mueve ese electorado, se parece más a Cambiemos que al discurso tradicionalmente republicano, socialdemócrata del radicalismo, ¿no? Que le hablaba de república e instituciones a un electorado que quería hablar de orden y sí, claro, en realidad hablaba de reglas y de república, y el electorado escuchaba represión y sacar a los peronistas de la arena política. Y algo de eso, había como una especie de contrato electoral subyacente, tácito, hecho de guiños, o en todo caso era un voto con una especie de utilidad indirecta. En este caso el discurso de Cambiemos es más crudo, legitima esas posiciones, esos discursos que incluso al menos en los últimos tiempos no estaban en el centro de la escena política argentina. Tenía un discurso más que uno podría caracterizar de centro, o incluso escorado hacia la centro-izquierda. Sí. Hay un discurso público que es protagónico, que es central ahora en los últimos 3 años, que no se escuchaba, digamos, ¿no? La construcción sobre la inmigración, sobre el orden, el individualismo meritocrático, una serie de valores que Cambiemos los pone en el centro. Sí, sí. Sí, recibir a Chocobar... complejos, quiero decir, sin vacilaciones. Me parece que lo más sintomático de esto es que la ministra de mejor valoración por los votantes de Cambiemos es Patricia Bullrich. Claro. Eso me parece que es un síntoma, es una pista para entender ese vínculo ideológico. Claro. Sí, cuando Macri recibe a Chocobar en la Casa Rosada, no es un error individual de un tipo que no entienda a su electorado. No, todo lo contrario.
todo lo contrario. Es la imagen de un espacio político que está representando las pulsiones, porque ni siquiera es, digamos, tiene una especie de, tiene un subsuelo, ¿no? Pero sin duda, sí, las pulsiones ideológicas de ese electorado, que tal vez era una ideología que en Argentina en algún sentido estaba subrepresentada. Sí. Nacho, te hago una consulta del último cimbronazo que de la arena electoral, que fue la designación de Alberto como candidato. ¿Qué te parece que cambia eso en el tablero electoral? Digamos, hay un gran cambio hacia el lado de Alternativa Federal y hacia el lado de Cambiemos. ¿Cómo lo ves también? Me parece que hay cambios en la oferta política, no tanto en la demanda, digamos, en la sociedad, el electorado, la opinión pública, la sociedad argentina viene regida por una ley de la gravedad que es la que está imperando en la política contemporánea en general, no es una originalidad argentina, que es la polarización ideológica. La polarización ideológica, bueno, simplifica la oferta electoral, tiende a simplificar la oferta política en dos, de manera binaria, a centrifugar los discursos o los actores de centro. Bueno, eso es lo que viene pasando en la Argentina desde hace mucho tiempo. Tiene a dos grandes protagonistas esa competencia, que es el kirchnerismo, que ahora uno podría llamar el kirchnerismo ampliado, y Cambiemos, y el macrismo. Eso estaba intacto o estaba funcionando antes de la designación de Alberto, y la designación de Alberto viene un poco a confirmar ese proceso, ¿no? Porque pensemos que Alberto Fernández fue protagonista de una avenida intermedia. Absolutamente, sí. Entonces, en algún sentido, él es también síntoma de este proceso de polarización que ha ido centrifugando todo lo que estaba en el medio. Ahí no veo grandes novedades, ¿no? En las preferencias, en la distribución de preferencias que uno puede observar y medir en la sociedad. En la oferta política sí, fue una noticia muy relevante, que impactó en todas las direcciones. Por un lado, bueno, primero fue una decisión que tiene un aspecto para mí atractivo, que es una decisión en una política tan medida, tan testeada, tan hecha de algoritmos y focus groups, una decisión no anticipada ni filtrada por ningún análisis político. Bueno, por ningún coach, la creatividad y la audacia... Perdón, ningún analista. Claro, ningún analista. Un análisis político sí, el de los actores, por lo menos. Claro, sí, por ningún analista político, quiero decir. Había el signo más gracioso de eso, es que la primera pregunta que surgió, ¿cuánto mide Alberto Fernández? Y la respuesta era, en general, nadie lo sabe porque no ha sido medido. Claro. ¿No? Entonces, sí. tiene una decisión hecha con mucha audacia, imaginación y creatividad política. Tiene un aspecto muy atractivo en eso. Y después es un mensaje, es una designación que también como mensaje, en algún sentido, deja en un lugar muy incómodo todo. Ya estaba en un lugar incómodo, pero agudiza la incomodidad del peronismo federal o de la alternativa federal, que se queda sin mensaje, básicamente. Sí, la tercera vía pierde sustancia, si es que alguna vez la tuvo. Y ahí directamente queda lastimada, que es lo que creo yo, queda herida de muerte. Claro. En realidad, creo que ahora vemos, espasmos, pero de algo me parece como concepto ya fue herida de muerte, ¿no? El peronismo federal. Puede existir alguna... Obviamente, dos opciones políticas no concentran el 100% de los votos nunca, es decir, puede haber alguna expresión, pero no va a ser hipótesis, no va a tener ninguna hipótesis de triunfo. Ni siquiera de triunfo, de protagonismo electoral, digamos. De protagonismo electoral. Me parece después que Alberto Fernández también es... El candidato es siempre la estrategia, ¿no? La estrategia es el candidato es la estrategia, y bueno, Alberto Fernández encarna una estrategia de un kirchnerismo o de un cristinismo, como lo querramos llamar, que ha decidido mostrar negociación política, ampliación, cierto desplazamiento, yo lo digo con asteriscos, pero hacia el centro, ¿no? Sí. Como movimiento. Y eso en la población... No digo al centro, sino hacia el centro, ¿no? En la demanda, dos preguntas te hago. ¿Vos crees que esta suavización del candidato, de la estrategia,
o digamos, la suavización de la estrategia que yo deduzco del candidato, puede hacerle perder al kirchnerismo algún voto por el lado de los que esperaban una radicalización. Entre comillas, por izquierda. Claro. Y por el contrario, ¿te parece que pueden sumar votos por el lado de los que están a favor de la visión kirchnerista del Estado, pero que la figura de Cristina les parecía demasiado radical, digamos? Sí, pues, respondo a la primera, sí. Por supuesto son hipótesis o lecturas, pero bueno... sos un sociólogo, nadie espera que ocurra. Claro, exactamente, pero en principio no podría descartar que exista una sangría electoral, entre comillas, por izquierda, claro, porque me parece que la figura no fue un rayo en el cielo estrellado, sino que la figura de Alberto Fernández fue, a la luz, lo digo con el lenguaje de ese electorado, recuperada desde hace un tiempo y se viene armonizando con la figura de Cristina Fernández, ¿no? Sí, además Cristina va a estar en la boleta. Y además Cristina va a estar en la boleta, es decir, no se baja, sino que se corre. Hay una especie de síntesis de diagonal que creo está lograda a la hora de proteger la retaguardia electoral, de un elector además que puede tener preferencias afectivas, pero que en cualquier caso su principal motivación a la hora de votar va a ser desalojar al macrismo del gobierno. Claro. Así que me parece que ahí no plantea grandes inconvenientes, al menos durante el proceso electoral. Sí. Esa convivencia creo que por el momento se la ve sólida, incluso más armonizada que la convivencia del kirchnerismo con el peronismo del 2015. Me parece que tenía dos colores distintos, para decirlo de una manera cromática, no sé si se acuerdan, ¿no? Que nunca lograron sintetizarse. Ahora me parece que el proceso de integración está mejor logrado. Hacia el centro me parece que sí, digamos, que me parece que esa es la estrategia, ¿no? Tener no solo una fórmula, sino un mensaje, un discurso y un repertorio de dirigentes, no únicamente el candidato, que intenten dialogar con algunas zonas de la opinión pública al que el kirchnerismo tenía prohibido el acceso. Claro. Así que en principio aparece como una estrategia, como una decisión audaz, en el sentido de una decisión no anticipada, y como una estrategia, lo voy a decir incluso como racional, digamos, a la luz de cuáles son los desafíos y las oportunidades y también las limitaciones de ese espacio. Claro. Bueno, es que también, o sea, yo coincido totalmente con vos, también es una decisión que es una decisión pensada por la elección y creo que también pensada para la gestión. Sí, así fue fundamentada en esos términos. No me quiero, realmente, nunca conoce las cocinas, digamos, psicológicas o íntimas de estas decisiones. Bueno, nosotros sí, tenemos una radio, somos periodistas, nosotros sí conocemos. Ustedes sí, porque son seguramente formaron parte de esa... Exacto, inspectores, se las dijimos. Nos llamó, pero daba ocupado. Claro, pero es interesante ver en qué términos fue fundamentada y tiene que ver con lo que vos planteabas, ¿no? Como recogiendo un poco no solo desafíos electorales, sino desafíos de gobernabilidad, desafíos políticos, que tienen que ver con no seguir tensando la cuerda, sino empezando a producir alguna clase de convergencias, de coaliciones, de ampliar una base de sustentación suficientemente sólida para encarar los desafíos que se vienen. Cuando vos decías que Cambiemos fue una oferta más acorde a un cierto tipo a lo que esperaba un cierto tipo de electorado, yo me acuerdo de UNEN o las últimas experiencias, digamos, de oposición al kirchnerismo gobernante, desde una especie de centro-izquierda, que era una cosa rarísima, digamos, como que tiraba de sisa. En cambio uno siente que en Cambiemos hoy no hay esa sensación, no cruje, digamos, no. Cruje por economía, pero no cruje por el lado ese de lo que vos decías, de tener a la Bullrich como... No por ideología, o sea, cruje porque los resultados son demasiado malos en lo económico, pero no pareciera crujir por lo ideológico. Es que ahí me parece en serio que hay una más lograda y una mejor correspondencia entre la naturaleza ideológica de la oferta y de la demanda. Entonces los espacios
que son legítimos, por supuesto, pero digo, los espacios de intencionalidad de progresista, socialdemócrata, durante el kirchnerismo, con el kirchnerismo vigente, se hacen electoralmente marginales. Claro. Entonces me parece que el PRO, más allá de las convicciones que puedan traer, pero me parece que es una lectura más realista de cuál es el espacio vacante, con un kirchnerismo, un peronismo, ocupando la representación de lo que cualquier politólogo acá, nosotros le ponemos asterisco y comillas a este tipo de categorías, pero cualquier politólogo europeo diría la izquierda. La izquierda no es necesariamente el trotskismo, la izquierda es ese sector de la sociedad vinculado al mundo del trabajo, a ideas asociadas con el Estado, a los valores de inclusión, de solidaridad, y bueno, la derecha es otra constelación de sectores de la sociedad y de valores. Y el PRO los representa. Claro. Los articula y los representa. Y los representa, sí, absolutamente. Sí. Sí, obviamente a veces, cuando el desempeño de un gobierno es malo, hay una especie de tensión entre la ideología y la experiencia. Pero en general gana la ideología. Sí. ¿No? Cuando nuestras convicciones entran en disonancia cognitiva, algunos le llamaban, entran en tensión, digamos, nuestra ideología, nuestros valores, con nuestra experiencia cotidiana, sí, bueno, mala suerte por la experiencia. Seguro, pero eso llevado en el tiempo, va erosionando, porque hay un aprendizaje, el interés socava las ideologías, lo hace más lentamente, y además el interés tiene que estar contundentemente alineado. Mira, es cierto, eso serviría para poner una cláusula en lo que acabo de decir, y para relativizarlo en el sentido que obviamente, voy a poner un ejemplo, lo que decías que me parece interesante, que es la ideología es un discurso que legitima una clase de, en este caso, una propuesta política. Por ejemplo, no imaginaríamos hoy a un candidato haciendo campaña con el siguiente discurso: vengo del sector privado, por lo pronto soy sinónimo de eficiencia. Claro, ya no. Esa es una construcción ideológica que ha sufrido, a partir de la experiencia concreta, bueno, ha sufrido, digamos, ha naufragado, por decirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, hay otras credenciales que sostienen esa ideología y esa marca que están de pie, digamos, ¿no? Sí, seguro. Pero efectivamente, Cambiemos, me parece que incluso Cambiemos tiene un discurso, una estrategia que ahora uno puede empezar a interpretar y a deducir, que no tiene que ver con el voto económico, sino con un voto que ellos están construyendo como un voto moral, un voto por el alma. Como diciendo que nuestros votantes tienen una especie de naturaleza moral superior, que no votan con el bolsillo, no votan como dijo Fernández Díaz, entre heladera y ética. Fernández Díaz en una nota menciona que hay un dilema, hay una tensión entre heladera y ética, como diciendo, claro, el que pide heladera es porque renuncia a la ética. Exactamente, es como la necesidad somete a los valores. Claro, entonces ellos están fortaleciéndose en un voto que no importa la heladera, van a mantenerlos por un tema de ética. Y claro, obviamente cuando uno en general revisa la comunicación política, las campañas, hay en algún sentido, digamos, repeticiones, ¿no? Y como, decime en qué lugar de la cancha, quiero decir, cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha, en general, tiene un discurso que privilegia la acción y que descalifica, por ejemplo, el relato de la oposición, ¿no? Los opositores hacen y los opositores dicen, hablan, y los gobiernos hacen, digamos, ¿no? Sí. Eso uno lo puede identificar en el kirchnerismo y ahora en el macrismo, y eso no es porque sean parecidos, sino porque por el lugar en la cancha en el que ocupan. Sí. Lo mismo uno puede decir con un gobierno al que le fue mal económicamente. Bueno, ningún gobierno hace campaña en contra de sí mismo. Claro. Y entonces me parece, ¿qué recurso le queda a un gobierno que le ha ido mal económicamente? Bueno, hacer una campaña que no tenga que ver, obviamente, con la economía y que en algún sentido rescate la lealtad en el fracaso. Claro. Es decir, como se construye la mística de no quiero citar nombres propios, pero de clubes de fútbol que no les ha ido bien. Sí. Es fácil llenar una cancha cuando el club está por salir campeón, y entonces hay un discurso, un subtexto en Cambiemos que bueno, en este momento es donde más valor tiene, más valor moral, más valor ético, claro, tiene ese voto, ese acompañamiento. No estoy acá por plata. Exactamente. Me parece claramente que están cómodos en ese sentido de un voto económico contra el voto moral.
Bueno, Nacho, tenemos muchísimas más entrevistas que hacer, hay mucha gente en el estudio pidiéndonos entrar, en fin. En el estudio mayor de claro, ¿Hay más sociólogos? No, con sociólogos tenemos una exclusiva con vos. Hay también arquitectos, ¿no? Que es mucho más grave. ¿El sociólogo vota en función de qué? No sé, ¿qué? No sé qué. ¿Vota? ¿Por qué? ¿Votaría el sociólogo? No, parece que la Constitución le da el voto. Eso decían el otro día en un seminario en Flaxo. Es absurdo. ¿A dónde vamos a llegar? Vale 4 el voto del sociólogo. De los sociólogos. Sabés que hubo, obviamente, bueno, esto es una tradición que nace con Platón, pero después hubo mucho de propuestas de patria sociológicas, ¿no? O de filósofos, o de sociólogos, sí. ¿no? Que gobiernan los que saben. Claro. Los gracias a Dios no ocurrió. Por suerte. Sí. Bien. Bueno, hablábamos con Nacho Ramírez, director de Opinión Pública y Comunicación Política de Flaxo. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos pronto en la cena de la MAC. ¿Calentaron las empanadas o sigue? No, sigue siendo, puede seguir viniendo, que no se va a llevar un buen pero el vino sigue igual de tibio, así que está todo bien. Bueno, se promedia la temperatura. Bueno, un abrazo para todos. Chao, un abrazo. Saludos.